a continuación. Es importante tener una medición cuantitativa de este fenómeno, caracterizar el fenómeno para el diseño de políticas públicas, identificar la población objetivo, es decir, tener aquellas herramientas para poder decir a quién vamos a focalizar algunas de las políticas sociales y, por último, evaluar las políticas, programas de acciones públicas. ¿A qué me refiero? Que una política pública no va a tener un impacto inmediato, sino a largo plazo uno esperaría que aquellas políticas públicas, por ejemplo, destinadas a contender la pobreza, tuvieran ciertas estadísticas relacionadas con esa parte. Entonces, en el año 2000, cuando entró Vicente Fox Quesada y fue Josefina Vázquez Motas, la secretaria de Desarrollo Social, no había antes una metodología de carácter oficial para poder dar una cuantificación de esos problemas. Entonces, había antes algunos esfuerzos como el índice de masas carenciales de la Ley de Coordinación Fiscal, el índice de CONAPO, de marginación, que creo que es de los más importantes y que más se utilizan ahorita, principalmente porque tiene la dimensión a nivel municipal, pero en ese sentido la CEDESOL reunió el Comité Técnico de la Medición de la Pobreza para elaborar la primera metodología de la pobreza por ingresos. Se denominó la pobreza por ingresos. Entonces, el Coneval, con base en la Ley General de Desarrollo Social, se convirtió en responsable en establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza y normar y coordinar las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas. ¿Qué quiere decir eso? Que implícitamente o tácitamente la medición de la pobreza es uno de los principales indicadores para conocer el avance o no de la política de desarrollo social. O sea, en el momento en que Coneval tiene esas dos competencias principales, podemos deducir que la pobreza va a tener esa función o va a tener ese objetivo. Entonces, en la medición de la pobreza por ingresos, que ya es la primera metodología de carácter oficial, que no la realizó el Coneval, sino fue un comité técnico de expertos que participaron algunos profesores de la UAM, como el doctor Enrique Hernández Laos. Aquí lo único que se hizo es que se comparó el valor de una canasta positiva normativa de bienes con el ingreso corriente per cápita de los hogares para definir tres umbrales: pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonio. Aquí me quiero detener un poco respecto al significado de una canasta normativa positiva. ¿Qué quiere decir una canasta normativa positiva? Normativa primero tiene que ver con un aspecto técnico un poquito enfocado a la nutrición. ¿Qué quiere decir? Que una persona, para poder sobrevivir adecuadamente, tiene que satisfacer algunas necesidades alimentarias, y eso quiere decir normativo. Entonces, esa canasta que elaboró el Comité Técnico de la Medición de la Pobreza cubre con ese requisito de calorías que debe tener un individuo. Ahora, viene la parte positiva. La cuestión aquí es que tenía que reflejar también el patrón de consumo de una sociedad mexicana: maíz, tortillas, entre otras cuestiones. Entonces, a partir de este momento, el mismo Coneval reconoce que el ingreso es un indicador necesario, pero no suficiente para medir la pobreza o el desarrollo social. Entonces, a partir, desde que inició operaciones en el 2006 hasta finales de 2008 y 2009, nos encontrábamos en una transición de una metodología de ingresos a una nueva metodología de carácter multidimensional. Ahora, aquí el Coneval, digamos, si bien es un esfuerzo técnico, es importante decir que el sustento de la medición de la pobreza multidimensional queda establecido en lo que la Ley General de Desarrollo Social le impone al Coneval para realizar las estimaciones. Y esos son los siguientes indicadores: ingreso corriente per cápita, rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, servicios básicos de la vivienda, acceso a la alimentación y, por último, el grado de cohesión social. Entonces, de esta forma, el Coneval lo que hizo en la medición multidimensional es integrar el espacio del bienestar económico, que es el ingreso, con estas otras dimensiones. La única que no queda establecido es el grado de cohesión social. ¿Por qué? Porque no es un elemento que se pueda medir de manera individual, es un elemento que se mide de manera colectiva. Entonces, de tal forma que en esta medición multidimensional tenemos seis derechos sociales que también tienen sustento en la Constitución mexicana, y por otro lado el bienestar económico, que es medido a través del ingreso. Entonces,
Ahora, el libro está dividido en dos partes. Ahorita me voy a enfocar sobre todo en la primera parte que tiene que ver con metodología. El libro se llama La medición de la pobreza en México, metodologías de aplicaciones. La primera parte tiene que ver con metodología. Entonces, ya desde el Comité Técnico de la Medición de la Pobreza y en nuestra nueva medición multidimensional, el Coneval tiene una agenda pendiente. Y una de esas agendas tiene que ver precisamente con analizar el efecto de los precios en las mediciones de pobreza. O sea, ¿qué quiere decir? Uno de los pendientes era incorporar el comportamiento estatal de los precios. ¿Por qué? Porque el Coneval utilizaba antes el Índice Nacional de Precios al Consumidor para actualizar el valor de dos elementos. El primero tiene que ver las canastas y el otro tiene que ver el ingreso neto corriente per cápita. De tal forma que ahorita solo con una sola canasta alimentaria y de referencia, con una sola canasta se realizaban las estimaciones a nivel estatal. Cuando en realidad, si somos honestos en términos del comportamiento de los precios, esa misma canasta va a valer diferente, ya sea en estados del norte, en el sur, en el centro. Entonces, al final del día, bueno, esto fue una primera aproximación metodológica. Lo que se hizo fue utilizar índices de precios por ciudad, que los publica, antes los publicaba Banxico, el Banco de México, actualmente ya los publica el INEGI a partir del año 2012, bajo el supuesto de que describen con mayor precisión el nivel de precios al que se enfrentan los consumidores. Entonces el ejercicio fue, con estos índices de precio por ciudad, el primer criterio fue seleccionar la capital del estado, y si no estaba reflejada la capital del estado, a falta de esta se eligió la ciudad de mayor población. Entonces, con los índices de precio por ciudad se reestimó el ingreso neto por corriente per cápita y se propusieron nuevas canastas que realmente no cambiaron su composición, solo cambiaron los precios que se utilizan por estado. Entonces, esa fue una primera aproximación. Los resultados fueron interesantes porque había estados donde sí era más evidente el cambio. También se realizaron pruebas de hipótesis para comparar si la incidencia había cambiado. O sea, por ejemplo, en el Distrito Federal, para el año 2008, por ejemplo, la canasta de carácter oficial fue de 680 pesos y la canasta alternativa, utilizando índices de precio por ciudad, subió a 736 pesos. La de alimentaria, la de capacidades y patrimonio. Entonces, hubo estados en los que sí fue estadísticamente significativa. Hubo otros estados en los que se mantuvo igual, pero también hubo otros estados en los que disminuyó y esa diferencia fue significativa. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este ejercicio metodológico? Que bueno, sí es importante poner atención a la parte de los índices de precio, porque al final del día se tienen que estar actualizando constantemente. Cada vez que se hace la medición se actualizan los ingresos y no es posible utilizar las mismas canastas porque los precios van a ser diferentes en cada una de las entidades federativas. Ahora, este ejercicio primero se hizo para la medición de la pobreza por ingresos y ya después, aquí una limitante que fue muy importante, una restricción que tenía que ver antes con la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares que se utilizaba, cuál es que solo los estados que pagaban una sobremuestra al INEGI eran representativos a nivel estatal. Entonces, a partir del módulo de condiciones socioeconómicas, que fue una nueva fuente de información estadísticas que realizaron de manera conjunta el INEGI y el Coneval, esta limitante de estimaciones representativas a nivel estatal para las entidades federativas se rompe. O sea, ya ahorita ya podemos realizar estimaciones representativas a nivel estatal para los estados. Entonces, ya podemos tener un panorama estadístico de los ingresos, incorpora información sobre derechos sociales y tiene representatividad a nivel nacional y para cada una de las 32 entidades federativas. Entonces, ya este ejercicio técnico de actualizar los ingresos a nivel estatal y las canastas, pues ya tiene otra dimensión y ya tiene otra importancia que no tenía antes en la medición de la pobreza por ingreso. Entonces, los resultados igual fueron muy parecidos al ejercicio anterior. Hubo estados que estuvieron por arriba igual y por abajo de la canasta oficial, y las pruebas de hipótesis realizadas confirmaron estadísticamente hablando la pertinencia de sustituir los índices de precios nacionales por los locales. Entonces, estos fueron algunas de las reflexiones que se hicieron.
y tiene que ver mucho con los índices de precios y la construcción de los índices de precios que se están utilizando. Ahora, no todo es malo, ¿a qué me refiero? Muchos de los problemas que presentaba antes Banxico y que ahorita presenta el INEGI se comparten por la mayor parte de los índices de precio por el mundo. Voy a puntualizar algunas de las características más importantes. La primera es que los índices de precio mexicano no tienen una estructura estadística para garantizar la representatividad de los precios. Solo se realiza una selección de fuentes de información en cada una de las 46 ciudades de cotización. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces, si uno quiere construir índices de precios o canastas que contengan esta información, se va a tener la limitante de que solo es en las 46 ciudades de cotización. Y esa es una limitante que se tiene en la construcción del índice de precio, que no es representativa a nivel estatal. Los índices de precio compilados por el Banco de México son netamente urbanos, y en las mediciones de pobreza ya se hace la diferencia entre urbano y rural, tomando en cuenta el umbral del INEGI, que tiene que ver con número de habitantes. Urbano cuando es mayor a 2.500 habitantes y rural cuando es menor a 2.500. Entonces, esa es otra limitante que se tiene. La clasificación de las localidades urbanas y rural del INPC muchas veces no es consistente en términos estadísticos, porque el Banco de México y el INEGI utiliza otra clasificación de ciudades y a veces es complicado hacer la relación. Y yo creo que otra de las cosas más importantes, los ponderadores de gasto reflejan un patrón de consumo del percentil 86 de la distribución de gastos. ¿Qué quiere decir? Incluso si nos queremos aproximar con índices de precios a medir fenómenos de la pobreza, pues realmente los hogares más pobres no están reflejados. Están reflejados los hogares más ricos de la distribución de gasto. Ahora, ¿eso qué nos deja? ¿Qué inquietudes nos plantean ya respecto a los índices de precio que definitivamente tienen un impacto en las mediciones de pobreza? La mejor aproximación requiere disponer de canastas alimentarias y no alimentarias, urbanas y rurales a nivel estatal. Eso es algo que todavía no se tiene. Índices de precios estatales, urbanos y rurales, una encuesta que permita proporcionar esta información, que el ENIC todavía no permite esa información. Y por último, una estructura que refleje el patrón de gasto de las familias a la izquierda de la media de la distribución de ingreso de gasto. Entonces aquí, si se fijan, esta parte del libro es un poco técnica. ¿Por qué? Porque hace una reflexión sobre este pendiente que tiene que ver con el índice de precios, pero al final del día yo creo que el aporte es hacer una reflexión sobre los índices de precio y el impacto que pueden llegar a tener en las mediciones de pobreza. Creo que esa es una de las principales aportaciones y críticas que hace el libro respecto a eso. Ahora, ya hablando de digamos, otro capítulo del libro, también se hacen críticas muy puntuales a las estimaciones de la pobreza. La primera tiene que ver con la igualdad de los derechos sociales. El Coneval lo que hizo, que yo creo que tiene que ver más con una limitante de carácter técnica que teórica, dice que todos los derechos sociales establecidos en la Ley General de Desarrollo Social y que también se miden en la medición de la multidimensional de la pobreza son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que no le alcance para comer, que no tenga cubierto el acceso a la alimentación, es exactamente lo mismo que si no tiene el acceso a la seguridad social, por poner un ejemplo. Entonces, en términos teóricos, eso tiene diferentes implicaciones, porque si bien hay teóricos, sobre todo más del lado de la economía, como Nausbaum, como Sen, etcétera, que intentan hacer esa discusión e intentan decir que sí tiene que haber una jerarquización de los derechos. ¿Por qué? Porque al menos tienen que estar garantizados educación, alimentación y salud. Bueno, el Coneval no se mete mucho en esa discusión y él dice todos son iguales, y para mí es igual un hogar que no tenga alimentación que uno que no tenga, por ejemplo, gas dentro de su casa. Entonces esa es una situación teórica que al final del día creo que sí tiene una repercusión, sobre todo en la política de desarrollo social. ¿Por qué? Porque sí tendría que haber una jerarquización en la importancia de por lo menos intentar cubrir ciertas necesidades sociales que deben de ser muy importantes o primarias, como vendría siendo la alimentación, y ya después, conforme se tienen cubiertas estas necesidades, se pueden ir avanzando. Entonces, en el libro se hace una discusión teórica respecto a esto.
Otra cuestión que encontramos tiene que ver con la representación gráfica de los resultados. Digo, aquí desafortunadamente no tengo acceso a una presentación, traía una presentación, pero bueno, aquellos que conozcan la medición multidimensional de la pobreza, hay toda una franja de pobres extremos y pobres moderados que la plantean como si fueran homogénea, cuando en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque aquí puede ser gente que esté por abajo de la línea de bienestar económico y por arriba de la línea de bienestar mínimo con 6 carencias sociales, las pone como iguales, y al mismo tiempo son iguales a aquellas personas que puedan tener una carencia social. O sea, realmente en la forma de representar gráficamente los resultados, poniéndolo como un área bajo la curva, no hay una relación. O sea, no está caracterizando bien los diferentes tipos de pobre, porque no pueden ser iguales aquellos que tengan 6 carencias sociales de aquellos que puedan llegar a tener una. Entonces el Coneval los pone como iguales, y creo que esa es una crítica importante y una crítica fuerte, que también al momento en que uno quiere hacer quiere que lo gráfico llegue a ser más importante que realmente lo que refleja, pues tenemos esa como contradicción que al final del día creo que es relevante. Entonces yo hago una propuesta ahí a través de una matriz de cómo se pueden caracterizar ese tipo de carencias con porcentajes y número de carencias, ¿no? Pero sí creo que es importante hacer esa revisión, porque al final del día gráficamente están mal representados gráficamente los resultados, y se pueden hacer otras aproximaciones, creo que teóricas y gráficas más interesantes, que nos den más información sobre este problema y que nos puedan ayudar a tomar otro tipo de decisiones en términos de política pública. Y por último, tiene que ver con la forma en que el Coneval se aproxima a la medición de cómo una persona o no ejerce sus derechos sociales. Y aquí pongo el caso de la educación, que fue el que me dio tiempo de trabajar, pero este ejercicio a mí me gustaría que se realizara para cada una de las carencias sociales. En el derecho a la educación, lo único que dice el Coneval es que la persona haya asistido a clases. Entonces, eso no necesariamente refleja la calidad educativa, porque hay otros ponderadores como calidad educativa, entre otros, que pues pueden determinar si realmente se ejerció o no se ejerció el derecho social a la educación. Entonces aquí la propuesta que yo hago, que es muy sencilla, tampoco me metí tanto detalle, es hacer mediciones complementarias para ver si realmente se ejerce o no el derecho a la educación. O sea, no quiere decir que el Coneval haya estado mal y esté mal hecho técnicamente, pero sí es importante complementar la medición de los derechos sociales, porque o sea, el decir con variables DOMI si tiene o no tiene esta característica, pues es muy poco. O sea, realmente nos quedamos muy cortos y no se puede decir si hay avances o no en el ejercicio de ese derecho social. Sí es importante hacer otro tipo de cuestiones complementarias. Ahora ya voy a pasar a la segunda parte del libro, que ya tiene que ver más con la parte de aplicación. O sea, la primera parte fue mucho de la metodología, de cambios puntuales a la medición de la pobreza, ya sea por ingresos o multidimensional. Y aquí tiene que ver con aplicaciones. Ya con el módulo de condiciones socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, se habla un panorama estadístico más amplio para diferentes investigadores que les interese mucho, sobre todo el análisis de los microdatos. Y aquí yo me enfoqué mucho sobre parte a la distribución de los ingresos. O sea, ahorita ya es posible realizar a través del enfoque de microdatos análisis de distribución. Y yo en este ejercicio primero realicé primero me hice la pregunta, bueno, con las nuevas mediciones que se tienen, se han realizado avances desde el año 2000 al 2016, que en teoría hubo un cambio democrático, o sea, fue el cambio del PRI al PAN, hubo un cambio respecto a la distribución del ingreso, y los resultados con el enfoque de microdatos que yo tengo es que realmente fue muy poco y no fue estadísticamente significativo. O sea, realmente, aquí no pude proyectar las curvas de Lorenz, pero al final del día, pues no hubo, si uno analiza por deciles qué tanto concentran de los ingresos, no hubo un avance fuerte en ninguno de los deciles. Entonces, seguimos realmente igual que cuando inició un sexenio. Otra cuestión importante, y creo que es importante rescatar, es que ya ahorita con esta nueva fuente de información estadística ya podemos hacer la distinción, que si bien es limitada, de urbano y rural. Entonces, cuando se realiza el ejercicio de analizar la distribución del ingreso,
las zonas rurales van a ser mucho más desiguales y las zonas rurales son más iguales. Ahora, eso no quiere decir que estén en mejores condiciones socioeconómicas, pero sí, al menos en la distribución del ingreso en las zonas rurales no existe tanta desigualdad en la distribución del ingreso. Entonces creo que ese fue un ejercicio importante que se puede hacer con esta nueva fuente de información estadística. Y ya por último hay diferentes mapas con diferentes indicadores, como el índice de Gini, el índice de TEL, donde muestran ya a nivel estatal, que es algo que ya se puede realizar, cómo se distribuye, o sea, cuál es la desigualdad en la distribución de los ingresos. Y bueno, hay cuestiones interesantes donde estados que presentan altos niveles de pobreza, como es Guerrero, como es Chiapas, como es Oaxaca, que también al mismo tiempo dentro de los mismos estados existe mucha desigualdad en la distribución, pero hay otros casos como el Distrito Federal donde también se presenta esa característica. Los estados del norte, en términos relativos, no quiere decir que estemos bien, pero son más iguales que los del sur. Entonces ahí se hace también un análisis muy breve por zonas sobre qué fue lo que pasó ya a nivel de heterogeneidad de los estados con la desigualdad en la distribución. Entonces ya se puede tener, gracias a esta nueva medición multidimensional a través del módulo de condiciones, este tipo de aproximaciones que antes no era tan visible tenerlas, ¿no? Ahorita ya es posible dar este seguimiento. Luego, ya en términos ya de política pública, que también era uno de los objetivos de los libros, se analiza la Cruzada Nacional contra el Hambre. En específico, la conformación de los comités y del plan comunitario. Digo, voy a ser muy breve aquí, eso viene más detallado en el libro, pero al final del día es importante que las mediciones de pobreza, bueno, tengan un impacto, tengan incidencia en la política pública. Y en el caso de la Cruzada Nacional contra el Hambre, las respuestas la tienen sí, pero la tienen muy limitada. O sea, ¿qué fue lo que hicieron en el programa? Que creo que es interesante. Primero se invita a que las mismas comunidades realicen un diagnóstico. Entonces, aquí una de las situaciones fue que sí se realizan diagnósticos en las comunidades de situaciones y se utiliza como base muchos de los elementos que se utilizan para medir la medición multidimensional, como cuál: ingreso corriente per cápita, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, de la seguridad social, entre otros. Aquí el problema o la limitante fue que pues no hicieron un diagnóstico adecuado de uno de los problemas que enfrentan las localidades, porque ya los resultados decían, bueno, sí tienen estos problemas, pero no son todos. Dejaban fuera, por ejemplo, la seguridad, y querían medir lo mismo las zonas urbanas y rurales. O sea, la misma encuesta la aplicaban y había muchas cosas que no aplicaban para las zonas rurales y otras cosas que sí aplicaban para las urbanas. Entonces, hacían exactamente lo mismo. ¿No se escucha bien? A ver, ¿ahorita ya? Perfecto. Entonces, otra cuestión que creo que era importante aquí, y al final del día una de las conclusiones a las que yo llego con en este capítulo, es que tristemente lo único que hicieron en la medición, o sea, en la Cruzada Nacional contra el Hambre y en los planes comunitarios fue, a ver, queremos disminuir o sea, tenemos estos indicadores que nos establece la Ley General de Desarrollo Social, queremos incidir en esos indicadores. Entonces los programas de la Sedesol que ya estaban, lo único que hacemos es encasillarlos y repartirlos. Eso fue al final del día, yo creo que uno de los principales resultados. Digo, pongo un ejemplo: acceso a la seguridad social. La forma en que lo querían resolver en la Cruzada Nacional contra el Hambre es con el programa 65 años y más y seguro para jefas de familia. O sea, esa es la forma ya en que en la implementación se intentó reservar el acceso a la seguridad social, cuando en realidad el entendimiento del problema va más allá, tiene que ver con el mercado laboral, etcétera, pero lo quisieron resolver de manera muy sencilla en la Cruzada Nacional contra el Hambre y utilizando como base las mediciones de pobreza. Y ya el último capítulo tiene que ver también con un aspecto que nos puede ayudar las mediciones de la pobreza, que tiene que ver con identificar poblaciones objetivo. ¿Por qué es importante? Porque bueno, en términos de política pública, identificar las poblaciones de recibir apoyos nos puede ayudar a uno, medir el problema, y dos, tener una idea de cómo se puede caracterizar, bajo qué condiciones. Entonces, aquí este ejercicio se realizó para un programa que es apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza,
pero básicamente habló mucho de la transición de la pobreza por ingresos cuando era de capacidades alimentarias y de patrimonio, a cómo se podía realizar ese ejercicio con la medición con la nueva medición multidimensional. Ahora, en términos de políticas públicas, esta información es relevante para evaluar si los recursos son asignados de manera eficiente por entidades federativas, porque muchas veces no son claros los criterios en términos de política pública de por qué a un estado no se le da más o menos recursos. Ahora ya con las nuevas mediciones y con las nuevas estadísticas, pues ya tenemos más elementos técnicos para dar este tipo de seguimientos. Comparar las estimaciones de la población potencial con el padrón actual de beneficiarios para analizar la cobertura del programa. Eso antes a veces era más complicado, solo se tenía el dato a nivel nacional. Ahorita ya se puede hacer esas estimaciones a nivel estatal cada 2 años y conocer si el programa ha tenido éxito o no en disminuir los hogares en condiciones de pobreza que presentan esas características. Entonces, ahorita si todavía sigue siendo a nivel muy general, el análisis que se puede realizar, que solo es entidad federativa, pues ya nos podemos aproximar más al tipo de rendición de cuentas, por lo menos de carácter técnico, y que nos da las mediciones de pobreza para saber si las políticas públicas funcionan o no. Entonces, algunas de las reflexiones de este libro, que el propósito fue primero metodológico y luego de aplicaciones, con el objetivo de poder obtener mediciones más precisas de pobreza, cuya exactitud siempre se debe buscar mejorar. Luego, aquí también yo creo que vale la pena hacer un reconocimiento para el Coneval, porque cualquier ciudadano, antes uno puede decir, no, es que están modificando las mediciones de pobreza. Aquí es más complicado porque el Coneval hace público para que cualquier ciudadano que conozca al menos cómo se hace, que sepa utilizar un paquete estadístico como Stata, SPS, SOR, puede replicar él mismo y conocer qué decisiones metodológicas se tomaron en cada una de las encuestas. Y también, bueno, en cuestiones de investigación, eso a mí me va a permitir, que es lo que estoy elaborando ahorita actualmente, hay una nueva encuesta que se llama Lengasto. Entonces, ahorita estoy trabajando precisamente en, a través de esa encuesta que es representativa a nivel estatal, ya se pueden realizar construcciones de pobreza. Aquí también, me voy a meter un poco más con los índices de precio ya en esta nueva etapa. ¿Por qué? Porque el INEGI a través de esa encuesta construyó ponderadores, que son los que se utilizan para los índices de precios que estamos utilizando actualmente. Entonces, al final del día yo creo que es importante reflexionar. Es una línea de investigación que tengo, que es medición económica, que a veces es un poco árida, pero creo que es importante reflexionarnos si las estadísticas que nosotros estamos utilizando como de pobreza o índices de precio se pueden mejorar y cuáles son sus limitaciones, porque si conocemos sus limitaciones también podemos ser más cautelosos en los resultados que obtenemos e intentar hacer diferentes diseños, análisis, implementaciones y evaluaciones de política pública. Entonces, yo por mi parte sería todo, y dejamos el espacio abierto. Tendríamos todavía unos 10 minutos para preguntas. No sé si alguien quiere hacer unas preguntas. Para los que llegaron, yo soy un profesor investigador de la UAM Lerma, entonces a veces es complicado, mis colegas se supone que iban a llegar, fue complicado para ellos trasladarse, pero bueno, al final del día creo que es importante también que una de las unidades más jóvenes de la unidad, ahorita ya contamos con un comité editorial, y el libro que se va a presentar próximamente es el resultado del trabajo que se está realizando tanto individualmente como colectivo en esa nueva unidad de la UAM Lerma, que apenas, tenemos poco tiempo, pero ya empezamos también a realizar este tipo de aportes en investigación y difusión de la cultura. Entonces, y agradezco a la UAM Azcapotzalco por este espacio que tuve en el Libro Fest, y muchas gracias por su tiempo y su información, ¿no? Casa de Libros Abiertos.